Hola a todos y bienvenidos a este curso de programación con el lenguaje Python. Antes de empezar quiero mencionar que este curso está diseñado para aprender desde lo más básico de la programación hasta temas un poco más avanzados para que la gente pueda adentrarse cada vez más en este mundo tan extenso que es la programación. Ya que esta es la primera lección, vamos a empezar con lo más básico que son conceptos, algunas instalaciones. Y también cabe mencionar que si ya conoces un poco más del lenguaje o has programado antes, te recomiendo que vayas a videos posteriores en donde se realiza ya la parte del código. Sin más por agregar, pues empecemos con este curso. Para empezar, quiero comentar uno de los conceptos más básicos de la programación, que es una palabra que van a encontrar muchísimas veces tanto en libros como en conversaciones, porque se refiere a algo muy general y no solo de la programación, sino también puede existir dentro de otros ámbitos. Y esa palabra es la conocida como algoritmo. Entonces, primero cabe definir lo que es un algoritmo, y esto se define como una serie de pasos que permiten resolver un problema. Repito, esto no quiere decir que esté únicamente ligado a la programación. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra vida diaria siempre vamos a encontrar problemas que requieren a lo mejor una serie de pasos que nos va a permitir resolverlo. Una muy común, por ejemplo, podría ser una receta de cocina, que es algo que la mayoría de la gente conoce. Por ejemplo, algo tan simple como una hamburguesa, ¿no? Nosotros tenemos los ingredientes, tenemos lo necesario para construir esa hamburguesa que tanto deseamos, pero a la vez necesitamos una serie de pasos para poder empezar a hacer esa hamburguesa. Y lo que vamos a obtener como un resultado final, pues va a ser el problema inicial que se obtuvo. En este caso, nuestro problema, entre comillas, porque pues puede que no sea un problema como tal, pero resolvimos una serie de pasos para llegar a un producto final. Eso es a lo que se refiere un algoritmo en palabras no técnicas. También vamos a intentar no meternos con palabras tan enredosas que puede llegar a confundirnos más de lo que nos puede llegar a aclarar. ¿Ok? Entonces, conociendo lo que es un algoritmo, viene a nuestra cabeza lo siguiente. ¿Qué es un programa? ¿Por qué? Porque justamente esto es un curso de programación. Necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, esto es muy parecido a un algoritmo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto también es un conjunto de instrucciones que se le conoce como secuenciales, es decir, que siguen una cierta secuencia, para que una computadora pueda realizar alguna tarea que se le especifique. En este caso puede ser, por ejemplo, todos los programas que ustedes tienen dentro de sus computadoras, como procesadores de texto, editores de video, etc, etc, incluso su propio navegador. ¿Ok? Y esto es a lo que nos vamos a dedicar en este curso, a realizar diferentes programas que nos ayuden a realizar ciertas tareas en específico. No tiene por qué ser a fuerzas una muy en específico, va a variar de lo que nosotros queramos hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a conocer todas las características de la programación y del lenguaje Python, que es de este curso en específico. Ahora, antes de seguir con eso, pues también necesitamos conocer lo que es un traductor de lenguaje. Vamos a empezar con ejemplos de la vida real. Nosotros conocemos lo que son traductores y lo que son también intérpretes. ¿Qué es lo que entendemos como un traductor? Ustedes seguramente han visto en varios libros que les gusten o libros de sus materias, por ejemplo de la escuela, que siempre viene la traducción por alguna persona. Eso quiere decir que originalmente la obra fue escrita en un lenguaje que quizá no conozcamos, por ejemplo puede ser francés, alemán, ruso o incluso inglés, y alguien tuvo que traducir ese texto a otro lenguaje diferente que nosotros podamos entender. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó ahí? Que nosotros no obtuvimos la información cuando todavía estaba en el lenguaje madre, pasó por un traductor y ese traductor nos pasó ya la versión traducida con el lenguaje que sí conocemos. Y aparte tenemos de otro lado lo que es el intérprete. El intérprete pueden verse, por ejemplo, cuando están en varias conversaciones con extranjeros. ¿Qué es lo que pasa? Que son dos personas que hablan diferentes lenguajes
y para eso tiene que haber un intermediario. Ese intermediario va a ser el que va a empezar a traducir palabra por palabra o frase por frase lo que una persona quiere decirle a la otra. ¿Por qué? Porque quizá no conocen el lenguaje. Entonces, con esta parte sabemos que para traducir de un lenguaje a otro necesitamos a la vez un intermediario, ya sea alguien que traduzca de inicio a fin algo y ya nos entregue el producto final, o bien que alguien vaya traduciendo nuestras frases a la vez que nosotros lo vamos diciendo y pues le vamos pasando por partes a la otra persona lo que se quiere decir, ¿no? Lo mismo va a pasar con una computadora. Nosotros vamos a necesitar un intermediario que del lenguaje que nosotros queramos, por ejemplo, el más común, no sé, queremos, por ejemplo, decirle en palabras a nuestra computadora que ejecute una tarea. Sin embargo, la computadora no nos puede entender porque no es tan lista como desearíamos, ¿no? Ella tiene su propio lenguaje y es lo que queremos alcanzar. Queremos que la computadora nos entienda mediante algún lenguaje que ella misma reconozca, ¿no? Para eso, entonces vamos a tener también dos conceptos muy importantes que debemos conocer. Por ejemplo, puse esta imagen para ilustrar un poco lo que queremos alcanzar. Nosotros pues a la vez no podemos decirle a nuestra computadora en un lenguaje muy explícito como nosotros lo hacemos, es decir, no podemos hablar completamente en inglés, completamente en español, porque pues no hay un medio por el cual se traduzca a un lenguaje que la computadora entienda. Es por eso que los lenguajes de programación, como se le llaman, existen. ¿Por qué? Porque es un medio que nosotros vamos a poder codificar en nuestra computadora, como esta imagen de la izquierda. Este es un código que nosotros le mandamos a un intermediario y ese intermediario va a convertir ese código que nosotros pusimos en un lenguaje que la computadora pueda entender, que en este caso las computadoras generalmente se entienden mediante unos y ceros, ¿ok? Y eso es lo que queremos lograr. Entonces vamos a tener dos conceptos, uno lo que es el compilador y otro lo que es el intérprete. El intérprete es prácticamente lo mismo que comentamos hace un momento, que por ejemplo podía poner a una persona traduciendo al mismo tiempo que hablaba. Y el compilador es podría decirse, el traductor que nosotros tenemos para la computadora. Entonces tienen sus diferencias. ¿Qué tenemos del compilador? Que analiza el código fuente y lo traduce a un equivalente, prácticamente como el caso del libro, ¿no? Lo lee de inicio a fin y después traduce ese texto o ese código, en este caso, a algo totalmente diferente, pero a la vez pues es su equivalente en otro lenguaje. Como sabemos, pues va a leer el programa en su totalidad. En este caso es como por ejemplo lo referente al texto del libro. No nos entrega el resultado hasta que lo termina todo, y por consecuencia para nosotros es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya se tiene una versión final y ya no tenemos que estar traduciendo algo en el momento. El intérprete, ¿qué es lo que va a hacer? Va a leer línea por línea cada una de... El intérprete lo que va a hacer es que línea por línea va a leer nuestro programa, nuestra serie de instrucciones. Y una vez que termina de leer esa línea del código, lo va a ejecutar. ¿Ok? A diferencia del compilador, no va a generar otro archivo que nos permita ejecutarlo. Un archivo ejecutable es prácticamente como el que ustedes tienen en sus computadoras. Cuando abren algún editor de texto, como por ejemplo el bloc de notas, ese puede ser un archivo ejecutable que ustedes nada más le dan clic y ya les aparece el programa. Necesita lo que es el propio intérprete. Y por consecuencia, como está leyendo y a la vez ejecutando, pues puede llegar a ser un poco más lento el proceso. Incluso puede ser lo mismo en una persona. Por ejemplo, ¿ustedes qué preferirían? Que tengan un libro ya traducido para estar leyendo, por ejemplo, en inglés o en español, a que alguien, por ejemplo, les esté leyendo párrafo por párrafo y les esté traduciendo y cuándo van a acabar ese libro, ¿no? Entonces, esos son los conceptos más importantes que deben de conocer antes de adentrarnos en este mundo.
Y ahora sí, ya podemos adentrarnos en lo que es el lenguaje Python como tal. Para empezar, pues empezamos con la pregunta de ¿qué es Python? Porque hemos estado diciendo ese nombre desde el inicio del video, pero puede que muchas personas ni siquiera sepan a lo que se refiere. Entonces, pues podemos decir que es un lenguaje de programación, en primera parte. Es un medio por el cual nosotros nos vamos a comunicar con la computadora. Y en esa definición puse lenguaje de programación multiparadigma. ¿Por qué? Porque hay diferentes estilos de programación. Los que se conoce como programación estructurada, programación orientada a objetos o programación funcional. Estos conceptos, aunque pueden llegar a ser un poco confusos al inicio, los vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Este lenguaje de programación fue desarrollado por esta personita de aquí abajo, que se llama Guido van Rossum, en el año aproximadamente 1991. Y lo más importante de todo también es que este lenguaje es un lenguaje interpretado. Es decir, no tenemos un compilador, no tenemos una herramienta que nos lea el programa de inicio a fin, sino que vamos a necesitar otro traductor, bueno, que en este caso sería lo que se le conoce como un intérprete, para que vaya leyendo línea por línea lo que nosotros vamos haciendo, y a la vez que lo va leyendo va a ir ejecutando todas esas instrucciones. Con la práctica quizá puede que llegara a quedar un poco más claro, y vamos a ver también un ejemplo sobre un lenguaje lo que es compilado y aparte un lenguaje de interpretado, que en este caso pues Python, por ejemplo, puede quedar como un buen ejemplo. Vamos a empezar con las ventajas de este lenguaje de programación. La verdad es que son bastantes sus ventajas, como se puede ver. ¿Por qué? Porque este lenguaje es uno de los más fáciles para empezar. Si se quiere empezar en este mundo de la programación, es uno de los más legibles. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este lenguaje es prácticamente o muy parecido al idioma inglés. O sea, si sabemos inglés, prácticamente es lo mismo. Es como si escribiéramos una frase en inglés y no tenemos que poner palabras por ahí un poco extrañas como lo es en algunos otros lenguajes. Es por eso que se pone ahí tanto su expresividad como su legibilidad. Tenemos otro apartado que nos indica que tiene las baterías incluidas, entre comillas. ¿Por qué ponemos eso? Porque al final de cuentas, cuando nosotros descargamos lo que es el intérprete de Python, ya viene con varias herramientas para que nosotros podamos empezar a programar varias de las cosas que nosotros vayamos pues teniendo ideas, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos de sus usos. Es también multiplataforma, que quiere decir que este intérprete lo vamos a poder descargar en nuestros sistemas operativos, ya sea Windows, ya sea si tienen Mac o si tienen un sistema operativo Linux. Y también, último y no menos importante, este lenguaje de programación es open source. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todas sus herramientas están disponibles para público y pueden utilizarlo para sus proyectos también de manera gratuita, y pues se espera que también sea compartido con toda la comunidad que usa este lenguaje. Ahora, ya que vimos sus ventajas, vamos a ver también sus desventajas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al ser un lenguaje de programación que se le conoce como interpretado, pues no es el lenguaje más rápido para ejecutar varias tareas. Y tiene otro apartado que dice no tiene revisión de tipos, que es algo que vamos a ver también en clases posteriores. ¿Ok? Entonces esas son sus ventajas y desventajas. Puede a lo mejor que tenga más ventajas que desventajas, pero déjenme decirles también que los lenguajes de programación pues se acomodan también a varias de las necesidades de las personas. Ahora bien, vamos a ver en qué podemos utilizar este lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque podemos tener diferentes aplicaciones para él. Por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar su propia web, su propia página web, pues este es un buen lenguaje para empezar, porque tiene diversas herramientas con las que puede llegar a ser más fácil ese desarrollo. Si ustedes han conocido también lo que es la inteligencia artificial o lo que se conoce como machine learning, este es uno de los mejores lenguajes para poder empezar a adentrarse en ese mundo también. Si les gustan los videojuegos, también es una buena opción, ya que cuenta con una biblioteca que se llama Pygame, la cual pues podemos ver en cursos posteriores también. Tiene un apartado de scripting. Esto se refiere a algunos archivos que nos
permiten ejecutar algunas tareas un poco más sencillas, a lo mejor complejas, pero que no requiere tanto como una visualización en pantalla. A lo que me refiero es de que no necesitamos un apartado de interfaz gráfica como botones o algunas otras vistas, sino que solamente veamos quizá puro texto dentro de una consola de comandos. Y aparte también pues podemos hacer nuestras aplicaciones de escritorio. Como lo mencionábamos hace rato, tenemos una aplicación de escritorio muy conocida que es el bloc de notas. Pues ya tiene un apartado visual en donde nosotros tenemos un editor de texto, tenemos botones, etc, etc. Y eso también lo podemos lograr con Python. Y ya que tenemos estos conceptos básicos y tenemos esta parte de introducción a Python, vamos a pasar a la parte de instalación de las herramientas que necesitamos para poder utilizar este lenguaje y poder adentrarnos ya con nuestro primer programa.